Para mí ese es el gran desafío del próximo ingreso de Plutón en Acuario. Es decir, el próximo, digamos, desafío del próximo ciclo de poder y de hegemonía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque con Plutón en Acuario tengo un poder distribuido en red, teóricamente. Teóricamente es eso, y a los que concentran y hegemonizan, eso no les gusta y no les va a gustar nunca. Entonces ahí tengo un conflicto grande. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué ideas se me ocurren con esto de el poder en Acuario? Que el mismo poder hegemónico se atomice y se meta más en todos lados, esa es una posibilidad. O la otra es que se creen nodos de poder distribuidos que desafíen esta cosa centralizada. Son las dos posibilidades de Plutón en Acuario. Vos sabés que, viste que yo decía que había un tipo de conjunción Sol-Venus con su nodo en Géminis y uno en Sagitario. Cada vez que hay conjunción en Géminis, como hubo en el 2004 y en el 2008, porque son dobles las conjunciones cada 100 y pico de años, ¿sí? Entonces hubo una en 2004 y una en 2008, estaba Plutón en Capricornio. La próxima, dentro de 100 años, 100 y pico de años, va a ser en Sagitario y va a estar Plutón en Tauro. Y después la otra va a estar Plutón en Capricornio. Y la otra va a estar Plutón en Tauro. Se vienen dando así. Plutón en Capricornio, Plutón en Tauro. Mientras están esos cruces, este cruce que es de la conjunción Sol-Venus cruzando la eclíptica, digamos, ¿no? O sea, justo en el nodo de Venus. O sea que te da con dos posiciones de Plutón que son concentradoras. Exactamente. En Tauro o en Capricornio. Y en lugares que tienen que ver con estructuras sociales, y poder y autoridad, o con dinero. Habría que ver los movimientos, incluso artísticos, que movieron eso, porque viste que el arte es como que también adelanta un poco, sucede después, ¿no? Como que tiene esta cosa visionaria la expresión artística. No me fijé eso. Habría que ver. Para mí, yo lo había comentado, creo, no sé, hace un par de reuniones. Esta guerra ahora provocada acá con la OTAN y con Rusia es como un adelanto de esta propuesta de Plutón en Acuario. ¿Por qué? Porque Rusia tiene por ahora el poder de decir, bueno, páguenos en rublos, valoramos el rublo, se asociará con China si le conviene o no, pero ahí hay algo que está como diciendo, bueno, nos congelaron todas las reservas en dólares que tenemos, que es una camionada de plata de Rusia que está frisada por los yanquis. Entonces los tipos dijeron, acá hay algo que ya se rompió porque no podemos confiar en ustedes por el manejo que tienen respecto del dólar, ya no confiamos más, eso se rompió. Entonces nos pagan en rublos y a los que no nos pagan en rublos les cortamos los víveres. Están haciendo eso. Es un movimiento muy grosso, muy importante, porque uno puede pensar, bueno, Rusia va a volver al dólar, va a volver al SWIFT, no lo sabemos. El tema es que no van a confiar más porque con lo que le hicieron. Tienen, creo que son 350.000 millones de dólares inmovilizados. ¿Cómo va a confiar un país tan grande como Rusia en eso que le hicieron? Ahí hay un planteo muy fuerte. Para mí es más allá de un momento, por decirlo así. Es como Rusia es lo que da pie a que sucedan otras cosas. Claro. De hecho, petrodólar, que es lo que le da valor al dólar, es ese pacto con los árabes. Pero ahora los árabes mismos están viendo de hacer otros negocios por otros lados. Entonces el petrodólar está perdiendo valor, porque ya no tiene oro, ya no tiene valor con los árabes, entonces ya está perdiendo sostén, por decirlo así. Entonces, sí, lo que está pasando es que realmente está perdiendo hegemonía, realmente está perdiendo hegemonía Estados Unidos.
no sabemos si esto, cuánto tiempo va a tardar, pero esto es lo que pasó en la Cumbre de las Américas, que hubo países que directamente no fueron, algunos que fueron manifestaron desconformidad, digamos, acá ya hay cosas que bueno, están mostrando que no. Realmente hay una pérdida de hegemonía y los que están muriendo no se rinden sin luchar, ¿no? Claro. Entonces también en los periodos entre la caída de una hegemonía a otra, en general son periodos turbulentos, son periodos de guerra. Tal cual. Acá, como lo que está pasando ahora. ¿Por qué? María, no se te escucha, le ese micrófono. Sí, no, quería hacer un comentario de esto que decía Mónica de la hegemonía, que es muy interesante porque también en el video, bueno, hablan de que en general estas pérdidas de hegemonía devienen en conflictos, bueno, externos e internos. Y yo pensaba el otro día, ¿no? Cuando veía esta serie de, qué sé yo, bueno, ya uno es complejo que creer, ¿no? Pero esta serie de tiroteos que de repente empiezan a ver todo el tiempo. Digo, uno abre el diario y todo el tiempo hay tiroteos adentro, en Estados Unidos, en escuelas. Y yo decía, estos tipos, ¿no? Empezarán a utilizar esto como una especie de estrategia interna de, qué sé yo, cierta belicosidad, ¿no? Lo pensaba, ¿no? Cuando lo veía, digo, que se empiecen a enfrentar internamente, que empiecen a reforzarse internamente. Bueno, lo pensaba y hoy cuando veía el video pensaba en esto, ¿no? Porque hablan de las guerras civiles. No digo que sea una guerra civil porque no lo es todavía, pero pensaba un poco en esto. Es que Estados Unidos, desde Trump, quedó completamente escindido. Sí. La mitad del país adora a Trump porque de pronto, en un momento en que la recesión había calado fondo, aún con la pandemia, el tipo hizo que mucha gente recuperara trabajo, que se mueva otra vez la economía, no sé qué, generó toda una movida que dividió el país en dos. Entonces ya está eso, partido ya está. Y ahora lo único que hace, y se va, cualquier cosa que hagas, como que se va como escindiendo más todavía, ¿sí? Ahora está todo el movimiento asociado a los demócratas de pro aborto y todo eso, y eso también está contribuyendo. Sin embargo, yo también creo que es parte de una ilusión, que el tema de la hegemonía en sí, o sea, es como que creo que esto de alguna manera está pautado, es un cambio de orden, más que un cambio de hegemonía. Porque si ustedes ven los videos del Foro Económico Mundial, viene avisando que en lo que viene, en el futuro, te lo muestran así lindo, bien del Foro Económico Mundial, pero te dicen, en el 2030, Estados Unidos no va a ser la primera potencia mundial. Te lo dicen así, clarito. No está disfrazado, no dice, ¿quién sabe cuál va a ser la primera? No, dicen, no va a ser. Entonces, eso ya está decidido. Lo que pasa es que la transición hace que tenga que haber, o sea, siempre tiene que haber una insatisfacción que dé lugar a los cambios, porque si está todo bien, no hay cambio. Y eso por ahí es lo que estamos viviendo, o lo que se está viviendo, y lo que provoca todo esto, hasta el punto de que no sé si no está todo a propósito, ¿no? Porque cada movimiento, digamos, psicológico, digamos, de la gente hacia la derecha, ¿no? Para mí esto tiene que ver con el mecanismo defensivo, ¿no? Pero no estoy hablando de aparte de la influencia de los medios de comunicación y todo eso, ¿no? Pero esta cosa natural de tener que defenderse, de tener que armarse, de tener que... Es ante los cambios, ¿no? Pero si hablan de los Estados Unidos es normal. Ahí toda la vida hubo así gente que se subía en la terraza. No, pero digamos, por ejemplo, ahora estos movimientos de abolición del aborto, por ejemplo, ¿no? Los movimientos para abolir las leyes que permiten, digamos, que dan derechos, ¿no? Ponele lo de los tiroteos, sí, bueno, tendrá algo que ver con la Carta del País, pero ahora este giro a la derecha conservador que está viendo en todo el mundo, para mí es la resistencia, ¿no? Es la resistencia a este cambio de paradigma o cambio que no sabemos dónde va a terminar, porque
Bueno, en realidad tiene mucha relación con un Plutón descargando todo lo que puede a finales de un signo antes de pasar al otro. Está descargando todo lo que simboliza un Plutón en Capricornio, que exige cada vez más control, más regulaciones, más... O sea, claro, que digamos que todo eso es incompatible con, si vuelvo al tema o si lo relaciono con lo de Júpiter-Saturno y las triplicidades, con la triplicidad de aire. Digamos que la triplicidad de tierra es más conservadora en su manera de idiosincrasia, digamos, que el aire, ¿no? Así bueno, que son como los últimos manotazos, es como que bueno, que no por eso van a ser menos duros, ¿no? No. A mí me parece igualmente llamativo, y bueno, ojalá esté acá en el mundo para verlo, este proceso que se viene anunciando de la declive norteamericana, etcétera, que sucede pero no sucede, o sea, ese pasaje, ese momento clave, digamos, al que se apuesta o del que se habla, esto que decía Natalia, del 2030, pero la verdad, honestamente, a nivel histórico hace un montón que se dice, bueno, Estados Unidos pierde confianza, la moneda norteamericana pierde valor. Sin embargo, no termina de suceder por estas variables, ¿no? Como que o a nivel bélico no hay nadie que se le termine de arrimar, o a nivel, bueno, quizás económico sí, pero es como que como orden, eso no termina de suceder. Bueno, a mí es un tema que me interesa, ¿no? Poder verlo. Creo que esos temas llevan tiempo, el tema. Total. No ha pasado nada de tiempo, sinceramente. Que de pronto China sorprendió a todos. Sí, en 10 años sacó 150 millones de personas de la pobreza. ¿Qué es esto? ¿Entendés? Sí. No, es algo que recién ahora el mundo está mirando hacia ahí. Entonces es muy reciente. Pero creo que va de lado. Sí, va sucediendo. Y era como decías vos, como que hay ciertos datos, sobre todo los datos económicos. Bueno, fue en el 2008 que fue la caída de la bolsa, ese quiebre que fue análogo a la caída del 20, bueno, del 30, perdón, 29. Y bueno, se marcan como esos puntos. Sin embargo, de repente es como si dieran manotazos de ahogado y, ¿no? Esos estertores que vuelven a suceder, claro, pero que bueno, que hacen que se posicionen ahí. Yo creo que tienen esa forma. Pero respecto al tema que dijo Carlos, que en un momento dijiste, Carlos, del proceso plutoniano, creo que es el proceso de todos los organismos, vivos o sociales. Nacer, digamos, persistir, querer continuar y resistirse a morir. Y bueno, finalmente ser reemplazados por otros. Claro, pero ahí te falta una parte, que es la que genera todos los conflictos. Y es que en esto de creer que cuando uno crece, tiene que eliminar a los demás. Y esa es la clave de que algo ascienda y después colapse. Este es el tema, este es el esquema central de por qué son todas, como digo, son todas montañitas, por qué sube y baja. Porque hay un tema de decir, una percepción de llegar a la cima y de que esto implica estar por sobre los demás. Ahora, con Plutón en Acuario, ese desafío es gigantesco. Si aceptamos que es Acuario. Acuario no es energía, no es una fase del zodíaco que tenga que ver con lo hegemónico. Al contrario, tiene que ver con esto atomizado y descentralizado. ¿Qué hace Plutón ahí? ¿Qué cuernos hace Plutón ahí? Entonces decía yo, el poder se disfraza y se atomiza y sigue siendo lo mismo, o genera muchos nodos de poder diferenciados. A esto voy, que ese es el gran desafío. Por eso digo que esta guerra, la guerra que coincidió con Marte-Plutón en la casa 2 de la Carta de Estados Unidos, tiene que ver con esto del estallido que afecta al poder del dólar a través de una guerra económica que no sabemos hasta cuándo va a durar, y con esta actitud de Rusia, de decir, bueno, muchachos, ustedes me quieren cortar todo, bueno, denme rublos, no quiero más dólares. No lo dice Siria, no lo dice Irak,
dice Rusia. Entonces, es un impacto fuerte. Para mí este es un impacto muy fuerte. Y lo otro que también, adelantándome también un poco y especulando, pero para mí Bueno, también digamos, otra manifestación positiva de Plutón en Acuario sería digamos, la soberanía tecnológica de los países respecto de que no todo pase como pasa ahora por Google o por todas las empresas yanquis. Sí, Eso también tiene una posibilidad de decir, bueno, que algunos países empiecen a generar sus propios servidores para que tenga cada uno su propio Google. Esta es una posibilidad de atomización del poder a través de la tecnología. Lo que vos decías recién de que, digamos, que cada país tenga su moneda o digamos, hablando un poco del Acuario porque yo creo que hay que redefinir un poco lo del Acuario. Porque nosotros estamos muy imbuidos del Acuario del 60, viste que era una cosa de amor y paz, y es algo totalmente diferente lo que es el Acuario significa. Me parece que hay que volver a redefinir por lo menos lo que pasa Acuario. Basta con leer un libro viejo de lo que es Acuario y lo que significa Saturno. Porque después de Urano me parece que para mucha gente cambió el sentido de Acuario y como si Acuario hubiese renunciado a la regencia de Saturno, ¿viste? No es así, ¿no? Que tampoco Urano es tan bueno. Claro, también, además, eso es. Es que en realidad, o sea, si uno quiere resumir y juntar estas dos regencias, Acuario necesita de Saturno para ser Acuario. En cuanto a esto del cambio de relación a la moneda, también había pasado lo mismo, no sé si se acuerdan, cuando la invasión de Estados Unidos a Irak en su momento, después de las Torres Gemelas, después a Afganistán y demás, había una amenaza de ellos, de pasarse el euro, ¿no? O sea, dejar el dólar y tomar como moneda el euro, y ellos no lo permitieron, generaron todas esas invasiones para frenar esa idea. Ahora, bueno, se les planta Rusia también, y en su momento va a ser China, ¿viste? Bueno, o sea que pero ¿cómo frenas a Rusia o cómo frenas a China? No, es imposible. En esto que decía María también, que a veces uno no registra, no se da cuenta, parece que estas cosas no van a ocurrir o no se ocurren nunca, ¿viste? Bueno, es decir, ¿cuándo va Estados Unidos a terminar o si lo vamos a ver? Y a veces nosotros naturalizamos mucho el statu quo. A mí me causa gracia esto cuando nos pasaba acá en Bariloche o en la región, ¿no? Cuando decía, bueno, acá nunca en la vida habíamos vivido un volcán. Un día un volcán estalla y no estalla dos veces tuvimos volcanes. Esto que era una cosa lejana allá en el tiempo, después nos enteramos, viste, que sí, que los volcanes son cosas recurrentes, que ocurren siempre, y nos tapamos de ceniza dos veces. Y los terremotos. Y los terremotos, que también. Bueno, también. Es cosas de la naturaleza que ocurren y naturalizamos. Cuando en la vida alguien pensó, salvo Christoph, que es era un demente, en su sano juicio pensó en una pandemia. Para nosotros la pandemia era cosa del principio de la ciudad de Buenos Aires cuando empezaba, ¿viste? La peste y todas esas cosas que habían ocurrido. De golpe tuvimos la posibilidad, el hecho de presenciar lo que ocurre con la pandemia y vivir de ese proceso Plutón-Saturno. Entonces, los procesos solo ocurren aunque nosotros los naturalicemos y creemos que todo va a ser igual, ¿viste? Y esas líneas que mostraba el Prolepantón Natalia te demuestran eso, que hay una subida y una bajada, es inevitable para cualquiera. Solamente hay que sentarse, como dicen, y esperar que el cadáver del enemigo pase por la puerta de tu casa. Tarde o temprano pasa. Eso es así. Sí, yo creo que, volviendo a lo que dijo Carlos, esto de que, bueno, ¿por qué tiene que haber una dominación sobre otro? En realidad, el ciclo habla de que llega un momento de dominación, que puede ser sobre propias circunstancias o sobre los demás. Y eso ya habla más de qué sé yo, de la capacidad de manejar la energía, si estás queriendo dominar a otros o a vos para mejorarte o lo que sea. Pero ya eso es una apreciación sobre un movimiento que es inevitable, que es eso, creo yo. En esto de la atomización y del poder, que también lo decía Carlos, lo de que todo esto se atomiza con Acuario, pero que puede haber muchas cabezas. Y ahí hay que evaluar otra cosa, que es
la existencia de las redes en general, porque las redes han cambiado mucho todo el sistema. Vos pensás que hace tiempo eran etapas de liderazgos, o sea, vos veías a los grandes líderes hablando a multitudes, y en todas las épocas se manejaba de esa manera, eran los liderazgos. Entonces, cuando se habla de la era de Acuario, la era de Acuario sería todo lo opuesto a lo que estamos viviendo y lo que se vivió hasta el momento, pero hasta el momento no hemos salido de eso de los líderes. Entonces, si vos juntás un grupo de gente, enseguida nombran a alguien que los lidere. Parece natural en el ser humano generar esto de los liderazgos. Y, digamos, suponiendo en esto que si llegamos a la era de Acuario de una manera donde todos decidimos por todo, me parece primero una utopía. Pero, si en el caso de que eso exista, ¿cómo salís de esa necesidad de generar siempre liderazgo? Que sea alguien el que domine o el que marque el destino de los demás. Nosotros estamos muy manejados por esto de los liderazgos. Y es muy difícil. El liderazgo ahora va a ser global, va a ser de la tecnología. Y quien maneje la tecnología. Esa es la realidad. Estaba pensando esto mismo que decía Néstor, en relación a que, bueno, estamos de acuerdo que quizás Capricornios, o la energía capricorniana es un poco más totalitaria quizá que la acuariana, sin embargo, quizá lo que suceda, yo pienso, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Los corrió sangre a cagarse. Bueno, yo lo que pienso es en la revuelta, pero no que es, a ver, pienso en voz alta, pienso en la revuelta, pero que la revuelta no siempre es justa, ¿no? O sea, un poco en qué es lo que sucede en ese sentido. Y esto de las redes, y pienso en este personaje Elon Musk, o Musk, no sé cómo se dice, que compró Twitter, o que sí, que no, que ping. Como esta fantasía de democratización, pero que en el fondo tiene, ¿no? Alguien que maneja los hilos. Y bueno, no sé si ahí es donde aparece la pregunta, o al menos yo me hago la pregunta de si el Saturno acuariano es más democrático que el Saturno capricorniano, pero si es democrático al fin o hasta dónde reparte, ¿no? Un poco pienso eso en voz alta. Si vos ves en Latinoamérica las dictaduras que existieron siempre y fueron reemplazadas por movimientos revolucionarios que se instalaron después y quedaron de nuevo fijos y agarrados al poder de una manera increíble. Que pasó a Cuba primero, Castro, podés estar de acuerdo con Castro, a mí me cae bien todo lo que ocurre en Cuba, pero esto de instalarse 60 años en poder es tremendo. Bueno, por eso... Ayer veía a Ortega en una nota, no sé, me acuerdo que estaban hablando de Daniel Ortega, que también en la época en que derrocan, como es ahí en Nicaragua, ¿cómo se llamaba el derrocado? Fue el nombre. Bueno, también ellos llegaban y eran llevados en andas por el pueblo en la calle, y ahí lo tenés, ya pasaron ¿cuántos años? 50 años, no sé, 40. Pero por eso mismo Trotsky hace la teoría de la revolución permanente, porque es una revolución que sí, planteando este tema, es automático que algo que llega al poder quiere quedarse ahí. Claro. Esto ya está observado, ya está visto. Salvo algunas excepciones, se ha repetido siempre, en todas partes. San Martín nada más. Claro, pero este tema de muerto el rey, vive el rey, es decir, si cambiamos un rey por otro, un gobernante por otro, un líder por otro, quien sea, y si ese esquema sigue instalado, estamos a años luz de Acuario. A esto voy. Que bueno, podrá sonar como utopía, como quieran, pero por algo el Sol en Acuario está en exilio. Exacto, pero ¿Por qué? Acuario, Porque nosotros no podemos considerar un eje, un signo sin su contrario. Como acá en la era de Piscis, que digamos, si lo vemos desde el punto de vista de las eras, ¿no? En la era de Piscis, o por ejemplo mismo, no vayamos a las eras, Saturno Plutón en Capricornio nos hizo que nos quedemos todos en casa de Cáncer. Sí. Y así que completa el significado del eje. No sé, me parece que hay algo también que tiene que ver con... Me resulta difícil pensar en el ser humano como mentalidad, no digo de colmena, pero sí de red, apuntando, digamos, lo pienso de red, lo pienso entonces movido solo por intereses individuales que conectan con otros intereses individuales, que es lo que está pasando ahora. Bueno, por eso el poder es de la tecnología.
y el que maneja la tecnología es el que tiene el poder. Y yo creo que eso va a estar por encima de los países. Vos fíjate, hay algo que si vos lo ves y estás un poco en la red, te das cuenta que la economía en este momento va por fuera. Vos tenés un montón de canales externos para manejar dinero. O sea, esto que fugan dinero al exterior y que la gente lo hace, esto de los paquetes de López, es ridículo si vos ves la cantidad que se fuga a través de una transacción, a través de monedas digitales, de Bitcoin, de transferencias. Tenés millones de formas. Eso es inevitable y cada vez más. Y aparecen y siguen apareciendo. Y encima aparecen desde lugares legales. Vos, está lleno de tarjetas. Yo veo la cantidad de tarjetas que aparecen ¿cómo se llama la competencia de Visa? Mastercard. Mastercard está inundando el mercado con tarjetas de todo tipo, de pequeñas transacciones que vos hacés con dinero que no pasa por ningún sistema legal. Y si pasa más o menos, ¿viste? Porque vos podés en este momento, con un poco haciendo alguna ingeniería básica en tu casa, podés trabajar con dólares, sacarlos, pasarlos a monedas estables y por otro canal sacarlo y traerlo en efectivo y gastar lo que querés. Y si no lo querés demostrar, lo tenés en monedas de Bitcoin afuera. Hay toda una economía que es riesgosa, es cierto, porque hay un cierto riesgo. Un día Elon Musk dice, nos vamos todos, ¿viste, muchachos? Levantemos los bolsos, ¿viste? Todo quedó, todo el mundo con culo para arriba. Pero hay una realidad. Yo creo que también esto de Urano en Tauro muestra esa realidad, hacia dónde va la economía. Claro, lo que muestra es un flujo descentralizado. Sí, un flujo descentralizado. Porque hay tipos que son los dueños de eso. Obviamente que siempre van a estar los que no quieren que eso sea descentralizado, eso no va a desaparecer. Sí, pero digo, ¿cómo esto puede suceder en otros niveles? Un ejemplo a nivel, no sé, mercancía. Más legal. Están asustados los gobiernos porque se les escapa el control del dinero, el control de las finanzas, ¿no? ¿A quién le van a cobrar impuestos si sigue así ese sistema? Para mí esa es la clave. Y van a acomodarse a una nueva forma de economía, en realidad, si pueden, no sé.